La Tierra está llena de paisajes que cambian todos los días al compás del tiempo y de los elementos que la componen. En el sur de nuestro planeta, la Argentina es testigo de cómo el agua y el viento pueden provocar grandes cambios en la fisonomía de un paisaje cotidiano. Uno de los paisajes más típicos y reconocidos de la Argentina es el Río de la Plata, que nace en la confluencia del río Paraná y del río Uruguay, y tiene como límite una línea que une Punta Rasa en Argentina y Punta del Este en Uruguay. Sus costas, que no siempre fueron iguales, sufrieron un gran cambio hace unos 7.000 años, cuando se produjo el aumento global del nivel del mar. Entonces, la línea de la costa fue retrocediendo y las desembocaduras de ríos y arroyos se transformaron en estuarios, lo que a su vez generó barrancas que iban desde Rosario hasta más allá de la ciudad de La Plata. Todavía podemos encontrar esas barrancas en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Belgrano, al oeste de la Avenida del Libertador y siguiendo la dirección de las avenidas Leandro N. Alem y Paseo Colón. Hacia el sur, en el Parque Lezama, es donde mejor se pueden ver. Ahí, la antigua línea de costa cambia de dirección hasta confundirse con la terraza del riachuelo en los barrios de La Boca, Barracas y Pompeya, por donde miles de personas transitan cada día. El Río de la Plata es tan extenso que no tiene ningún tipo de barrera que impida la acción del viento, del oleaje, de las mareas y de las corrientes. Por ejemplo, cuando el viento sopla del sudeste, frena el flujo de agua dulce hacia el mar y hace subir el nivel del río. Y cuando sopla desde el oeste y el noroeste, empuja el agua dulce hacia el océano y hace bajar el nivel del río. Pero el fenómeno más conocido de todos ocurre cuando soplan vientos fuertes del sudeste, acompañados por intensas precipitaciones. Entonces, se produce una sudestada que provoca que el lado argentino del río se inunde, causando grandes daños económicos. Hoy, los habitantes de las costas argentinas están acostumbrados a estos eventos naturales, que ya son típicos en el río que encontró su nombre de una forma bastante más accidentada. Hace unos 500 años, el rey de España dio inicio a una carrera por encontrar un paso por el sur para las Molucas. El primero en hacerse eco del llamado fue Juan Díaz de Solís, que encontró un río del que tomó posesión en nombre de la Corona de Castilla. Al poco tiempo, Solís fue muerto en una emboscada que realizaron los habitantes originarios, a los que algunos historiadores identificaron como charrúas y otros como guaraníes. Unos años después, en 1526, Sebastián Gaboto salió de España a buscar las Molucas sin provisiones suficientes y solo pudo llegar al mismo río al que había llegado Solís. Los navíos de Gaboto llevaron la primera plata que se vio en España. Eso fue suficiente para bautizar a esas aguas Río de la Plata. Hay quienes dicen que en determinados momentos las aguas del río adquieren un color plateado. En realidad, su color es el marrón castaño, producto de la gran cantidad de sedimentos que transportan las aguas desde el río Paraná y de sus ríos tributarios de la región andina.
Durante las sudestadas, las olas chocan contra la costa y producen una corriente que mueven unas partículas del tamaño de granos de arena. Estos sedimentos se acumulan y crean estructuras alargadas a las que comúnmente se llama cordones litorales. También hay otro tipo de sedimentos, muchos más finos, que se acumulan en el fondo del río formando zonas de poca profundidad que son muy peligrosas para la navegación. Pero como los barcos no pueden dejar de transitar esas aguas, se recurre al dragado, es decir, a la extracción del sedimento del fondo en los canales del río. De esa forma, los barcos pueden pasar sin correr el riesgo de quedar atrapados entre esos ocultos y peligrosos bancos de diminutas partículas, tan comunes en la zona del Río de la Plata y del delta del Paraná. En el delta, la navegación no es una opción, sino una necesidad. La cantidad de cursos de agua que lo atraviesan impide totalmente las comunicaciones terrestres. Por eso, a lo largo de su historia, todos sus habitantes tuvieron que movilizarse por agua. Los guaraníes lo hacían en grandes canoas construidas con troncos de árboles. Los inmigrantes usaron embarcaciones de todo tipo, como los clásicos lanchones, barcos de borde bajo y mucha capacidad de carga que tienen en la parte posterior una pequeña cabina techada. Una variante de esa embarcación es la famosa lancha colectiva, que cada día transporta a cientos de personas a sus hogares en las islas. El delta del Paraná, ubicado en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, tiene 270 kilómetros de longitud y 45 kilómetros de ancho, y está formado por numerosas islas que surgieron gracias a depósitos limosos y arenolimosos, entre los que se desarrolla una complicada red de arroyos, ríos y meandros. Los deltas surgen gracias a la acumulación en la costa de los sedimentos que transporta un río. Por eso, es común que surjan sobre las áreas costeras. Cuando el río Paraná transportó los sedimentos que formaron las islas, también trajo consigo gran parte de los seres que las iban a habitar. El río Paraná es el camino por el que llegaron una fauna y una flora muy propias de climas cálidos. Como en el delta la comida abunda, la fauna siempre fue muy variada. En el extremo de la cadena alimentaria se encuentra el yaguareté, que fue muy común en la zona hasta el siglo XVIII. Luego, el ciervo de los pantanos, que es un emblema de la zona y todavía subsiste. Finalmente, los carpinchos, las nutrias, una gran variedad de pájaros, entre los que sobresale el viguá, y una riquísima cantidad de peces. Sin embargo, la acción del hombre, la contaminación y la sobrepesca terminaron por amenazar la abundante fauna que hasta hace no mucho se paseaba despreocupada por la zona. El delta del Paraná crece dentro del estuario del Río de la Plata y por ello avanza muy rápidamente. Esto se nota muy claramente en el espectacular progreso de su frente. Por ejemplo, si tomamos un mapa antiguo de la zona, vamos a ver cómo la desembocadura del río Reconquista estaba prácticamente libre de obstáculos en 1731. Pero si miramos un mapa hecho unos 70 años después, entre 1802 y 1829, veremos cómo comenzaron a aparecer islotes propios del frente del delta. De hecho, las reconstrucciones muestran que ese frente avanzó alrededor de 100 metros por año desde 1700 hasta la actualidad. Dicho de otra forma, en los últimos 300 años, el frente del delta avanzó alrededor de 30 kilómetros. Lo cual no impidió que las inundaciones tengan una batalla constante con los habitantes del lugar.
Para sortear el efecto de las inundaciones, a los habitantes del delta solo les quedó la opción de construir sus casas sobre plataformas elevadas. Estas construcciones se conocen como palafitos. Originariamente, se hacía la plataforma utilizando la madera local, sobre la cual se construían paredes de adobe. Más adelante se comenzaron a utilizar tablones clavados sobre un esqueleto de madera y cubiertos con un techo de chapas de zinc. Hoy en día, la opción pasa por usar el hormigón para las plataformas y el ladrillo para las paredes. De a poco, los palafitos van perdiendo identidad, pero ganando madurez en su batalla contra las inundaciones. La acción del viento y del agua, en forma de olas, corrientes y mareas, con sus temporales y sus repentinas inundaciones, no les quitó el enorme atractivo que poseen el Río de la Plata y el delta del Paraná. Muy por el contrario, sus costas y tierras se fueron llenando rápidamente de hombres y mujeres que decidieron que valía la pena construir sus hogares bordeando esas aguas, que súbitamente pueden cambiar de humor y modificar cada día su fisonomía.